La emisión del vídeo realizada por Discovery de Salud Televisión titulado SIDA, la farsa continúa, en el que se explica que nadie ha aislado nunca el llamado VIH y por tanto no existen micrografías, es decir, fotografías realizadas con microscopio electrónico de ese supuesto retrovirus, ha dado lugar a comentarios de numerosas personas que se sorprenden de la afirmación, alegando que basta una sencilla búsqueda en Internet para encontrarlas. ¿Son realmente fotografías del VIH las que en Internet se publican supuestamente de él? El asunto es vital, porque para verificar que un virus existe debe haber sido aislado, microfotografiado y su ADN secuenciado. En la imagen puede verse una micrografía de un virus, el Ectocarpus siliculosus, aislado por el Dr. Stefan Lanka en 1990. Los virus son entidades estables que pueden aislarse y fotografiarse en 3 dimensiones. No ocurre lo mismo con el material celular con los llamados retrovirus. Para obtener micrografías de estas partículas hay que fijarlas en resina y cortar esta en láminas ultrafinas que se colocan en el microscopio. En la imagen pueden verse diferentes clases de partículas, algunas de las cuales son consideradas retrovirus y otras no. A simple vista ningún experto puede distinguirlas, por lo que una condición básica de cualquier micrografía es la referencia del artículo en el que se describe cómo se obtuvo. ¿Cómo debería ser una micrografía del VIH? Lo que ven en imagen es el esquema que el profesor Hans Garderblom, el mayor experto del mundo en micrografía del VIH, propuso para explicar su composición. En él puede verse la información genética, la enzima retrotranscriptasa, la cápside y las protuberancias que lo recubren, y que se dice que utiliza para unirse a las células que infecta. El VIH, como el resto de los retrovirus, tiene además otras características. Mide entre 100 y 120 nanómetros, por lo que es básico que las micrografías incluyan una barra de medida que permita observarlo, y se depositan en la banda de densidad 1,16 gramos por mililitro, cuando se centrifugan en un gradiente de densidad de sacarosa. Finalmente, es preciso que en el artículo de referencia de la micrografía se haya demostrado su capacidad de infectar, y en el mismo o en otros artículos complementarios se secuencie su genoma y sus proteínas, como hizo el equipo del Dr. Lanka con el virus Ectocarpus siliculosus. En la imagen el artículo aparecido en Virology, con la secuenciación de las proteínas y el ADN obtenido a partir del virus aislado. Bueno, pues en los casi 30 años transcurridos desde el supuesto descubrimiento del VIH, nadie ha mostrado jamás partículas que cumplan esas características, ni existen en la literatura científica artículos que describan el aislamiento, purificación de partículas infecciosas con las características del VIH. Ni se ha publicado jamás micrografía alguna de partículas que respondan a esa descripción, es decir, partículas con un diámetro de 100-120 nanómetros y con protuberancias. ¿Qué son entonces las imágenes que pueden encontrarse en Internet y que se presentan como fotografías del VIH? Una gran parte no son micrografías, sino dibujos, esquemas, aerografías, infografías, recreaciones gráficas o animaciones en 3D realizadas mediante ordenador, algunas de las cuales pueden verse en las imágenes, es decir, pura ficción. En algunos casos se trata de auténticas micrografías, pero no muestran partículas con las características atribuidas al VIH. En realidad se trata de retrovirus endógenos, como el HERV-K, que aparece en la imagen, microvesículas de transporte celular, como estas extraídas del prestigioso manual Biología Molecular de la Célula, u otros tipos de partículas denominadas semejantes a retrovirus, precisamente por su semejanza con ellos, como puede comprobarse comparando esta imagen del supuesto VIH con la del HERV-K. Un ejemplo del escaso rigor con el que algunos medios de comunicación difunden supuestas fotos del VIH es la publicada el 23 de diciembre del 2010 por el diario español El Mundo, donde en el pie de foto de la imagen que pueden ver en pantalla se decía: el virus VIH, de color rojo, adhiriéndose a un linfocito humano, Center for Disease Control. Con lo que la inmensa mayoría de sus lectores habrán pensado que el VIH es esa especie de pulpo con tentáculos que se observa en la parte izquierda. Sin embargo, basta ir a la propia web de los Center for Disease Control para encontrar esta otra foto que les mostramos, y que no es sino una ampliación de la anterior, en la que se aprecia la barra de tamaño, demostrando que ese pulpo rojo tiene un tamaño descomunal y no puede ser pues un virus, y es que en realidad se trata de un linfocito. Lo que los CDC dicen que son virus del VIH son los puntitos verdes, pero si bien estos se acercan más al tamaño atribuido a los retrovirus, lo cierto es que tampoco tienen las características que se supone caracterizan al presunto VIH.
Por último, un caso que ilustra lo que está ocurriendo con el VIH es el del HL23V. En 1975, Robert Gallo publicó en el número 187 de la revista Science un artículo afirmando haber aislado el primer retrovirus humano que postuló como causante de la leucemia. Posteriormente, en varios artículos, Gallo presentó incluso más evidencia que en el caso del VIH. El artículo inicial mostraba las micrografías que pueden verse en la imagen con el HL23V brotando de la célula igual que el VIH. Sin embargo, poco después se presentaron datos que llevaron a la revista Nature a publicar una retractación, y en 1980 se demostró definitivamente que los anticuerpos del HL23V no eran específicos. Actualmente nadie, ni siquiera el propio Gallo, considera que sea un retrovirus.